Hola, hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV para todo el país, como siempre, día jueves. Y en el reinicio, en el segundo tiempo para los futboleros de lo que es la campaña. Así que vamos de inmediato con nuestro panelista estable, señorita Macarena Lobos. ¿Cómo está Hola, usted? muy bien Alejandro, gracias. Señora Laura Albornoz. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Oiga, estuvo Volviendo. el martes Víctor Mola acá, le dejó saludos y le pidió disculpas de nuevo. La maca se ríe. Le digo de inmediato. Muy bien, me muchas parece. gracias. Muy bien. Se Don- asuma que no se puede mijetear a la mujer. Bueno, Don Pato Fernández, un gusto tenerlo acá. Don Gracias por Alejandro. volver a estar con nosotros acá en esta hora en Touch. Un placer. En el segundo tiempo hay un poco más tranquilidad a la gente, donde le aprobaron el tercer retiro y le van a dar un bono de 200 lucas. Y vamos a partir con el invitado, aprovechando que siempre lo hemos tenido los últimos 3 jueves acá. ¿Le va a perjudicar a los candidatos de derecha el tema de tanto atado por el tercer retiro, don Pato Fernández? Pucha, es difícil decirlo. A algunos debiera. Supongo que a los más vinculados con a los que se empasta con más facilidad con el gobierno, supongo que sí. A otros no sé, porque lo que yo veo es una confusión y un desparrame político tan grande que ya no se sabe qué es quién y quién es quién. Cuando veo el otro día una encuesta en que veo que algo así como la mitad de los votantes de la Pamela Giles, o supuestos votantes de la Pamela Giles, en segunda vuelta votan por Lavín, empieza uno a decir, bueno, ¿quién es quién? ¿Qué es de qué se estará tratando? Y lo que uno quisiera creer, eso sí, es que la discusión constituyente, que es la que nos convoca a nosotros, tenga una mirada un poco más amplia que la contingencia inmediata. O sea, esto no es ni a favor ni en contra de Piñera, es una discusión para el Chile que queremos en un tiempo mucho más largo. Supongo que en las elecciones más políticas, más territoriales, de gobernador, de alcalde, se va a producir un vínculo mucho mayor con el gobierno y así correspondería que fuera. En lo de más largo plazo, no sé, porque yo creo que lo que uno ve además es un porcentaje importante de la derecha tratando de barrer a Piñera lo más lejos posible. Pero vamos a ver, no sé. Estoy muy extraviado. ¿Maca está extraviada también tú? ¿Crees que le va a influir o no le va a influir Creo que tanto? es incierto el futuro. Nadie puede, digamos, tener una bolita de cristal. Creo que está todo, digamos, muy por definirse y por eso es importante, digamos, que se haya reanudado la campaña. Yo creo que es muy relevante que se realicen las elecciones el próximo 15 y 16 de mayo, porque uno permitiría, digamos, canalizar este como desconcierto generalizado que estamos viviendo. Comparto con Patricio en el sentido de que no creo que haya una vinculabilidad muy directa con la elección constituyente y el tema, digamos, de este desorden general que vemos hoy día en el gobierno, desgobierno diría yo, derechamente. Sí afectaría, ¿no es cierto?, a sus precandidatos presidenciales, sobre todo los que se inmolaron el día domingo, ¿no es cierto?, de acompañar en el anuncio del presidente Piñera. Y como decía Patricio, a quienes están en la elección de gobernadores, alcaldes y concejales, que uno hace un match más directo. Yo esperaría que en el caso de los constituyentes, que estamos para una función bien distinta, que es, como decía Patricio, escribir la Constitución y construir el Chile, un nuevo Chile para los próximos 40 años, digamos, no debiera ser tener un efecto inmediato y más bien debiera ser, tomándome con lo que decía la encuesta de Ipsos con Espacio Público, una luz de esperanza respecto al escenario bastante caótico que ya veníamos con el estallido y que se ha visto profundizado producto de la pandemia. Laura, ¿tú crees que va a influir? Sí, en algunos casos yo creo que sí, pues es inevitable vincularlo. Fíjate que en el mismo distrito 10, porque el Pato va por el 11, Sí. pero en el 10 hay dos exministros de este gobierno, un exministro del Interior y un exministro de secretario general de la Presidencia, que tuvieron que ver con las decisiones en materia de represión con motivo del estallido, que fue quien motivó la redacción de una nueva constitución, o la gatilló, la aceleró, y también hay personas vinculadas con las decisiones en materia de reforma legal. El mismo, hay una fotografía donde aparece uno de los candidatos, Cristian Monkever, justamente celebrando el no haber aumentado en 5.000 pesos el ingreso familiar de emergencia. Entonces me parece a mí que hay personas que están vinculadas con la gestión de este gobierno y que si uno tiene buena memoria debería hacer un recuento de aquello.
Pero como no siempre pasa, puede ser que a los constituyentes terminen eligiéndolos más que nada por la trayectoria. Espero que esa sea una razón, la trayectoria, los antecedentes curriculares y otras. Pero la verdad que las razones para votar son de tan diversa índole, y hay algunas que son más legítimas, según mi parecer, y según otros son todas legítimas. Entonces depende. Yo tengo la sensación más que nada que ha habido poco trabajo en la calle. Tengo la impresión, a diferencia de otras elecciones, que los constituyentes, el despliegue en la calle ha sido distinto y muy influenciado por el tema de la pandemia y también por estas suspensiones, muy re loco. Entonces el candidato después de estar 15 días congelado y ahora como la canción de Cachureo, congelado y ahora volvimos de nuevo a estar en campaña hoy día en particular. Es muy rara esta cosa. Demasiado rara porque, por ejemplo, si uno quisiera no acordarse, Pato Fernández, ¿por dónde tú partirías para que la gente se entusiasme en el tema constituyente y decir, este es uno de los puntos importantes que yo quiero resaltar? Mira, yo resaltaría, después podemos pasar a los temas puntuales, pero si hubiera que vincularlo con la situación actual, creo que es bien importante entender que el nivel de desorden, descuajeringamiento, desconfianza con las instituciones, ilegitimidad del poder, etcétera, entender que de alguna manera ese es el motivo nuclear del proceso constituyente. Claro. Más allá incluso de las promesas que cada uno, de los deseos puntuales que cada uno tiene, o que cada uno de nosotros, los candidatos y candidatas, hacemos en esto, lo que pone en juego este proceso a partir del estallido social es justamente que había un mundo muy amplio que no se estaba sintiendo ni vinculado ni identificado por el mundo del poder, por el poder existente. Y esto lo estamos viendo hoy día en juego de manera total. O sea, toda esta sensación de caos. Vamos a dejar a un lado la incapacidad de Piñera, digamos. Voy a aislar el dato. Aunque cueste. Pero es importante porque si lo hablamos en serio, yo creo que si lo hablamos en serio es más allá de eso. Piñera ha sido el peor gobernante para este momento en Chile que uno podía imaginar. Eso ya. Pero hay un momento. Y ese momento es chileno y también es más allá de chileno. Es un momento en que han ingresado muchas identidades, culturas, géneros, las mujeres ni hablar, en fin, en el juego. Y las relaciones políticas han cambiado mucho. Las representatividades están muy depreciadas. Sí. O sea, y esto en buena medida es también producto de la cultura de Internet, del nuevo cambio en nuestras relaciones. Piensa tú que con la aparición de la Internet, para poner un ejemplo así como cultural grande, desaparecen un montón de mediadores. Desaparece el que revela el rollo de fotos, digamos. Desaparece la agencia de viaje prácticamente. Desaparece el vendedor en muchos casos. Esto hay que llevarlo a otras cosas. Desaparece el representante, desaparece la autoridad del cura, desaparece un poco el profesor, desaparece o se cuestiona el partido. Así es. Entonces, estamos en un momento en que hay que reconfigurar un acuerdo, en que nos vamos a tener que poner de acuerdo no solo en cómo ejercemos el poder, que va a ser bien importante, mayores niveles de participación directa, porque ya a esta altura no es ni siquiera porque a uno le guste, es porque es inevitable. Es porque si nos estamos entendiendo de una manera, tiene que mutar. Hay realidades nuevas del trabajo, las concentraciones de la riqueza hacen pensar incluso que tú ya no puedes mantener paz social dejando a cada cual a su arbitrio. Y por lo tanto tenemos que comprometernos ya no solo por solidaridad, sino por sostenibilidad de nuestra vida comunitaria a responsabilizarnos unos de los otros en mínimos sociales. Y ahí hablamos de educación, salud, vivienda, pensiones, en fin. Es decir, hay algo, no es que hay algo, la razón de ser del proceso constituyente profunda responde a una realidad cultural que la vemos de manera palpable. Por lo tanto, no es ajena, no estamos hablando de algo que está en las nubes mientras está la cagada en la tierra. Me quedo pensando en lo que tú dices, Pato, y se lo planteo a Maca y a Laura, pero ese análisis macro, que de hecho lo han hecho acá Laura y Maca cuando hemos estado conversando, concordamos creo que los cuatro acá en estos momentos, el tema está que cuando tú dices conversar y llegar a acuerdos, al parecer no todos son tomados así de los mismos candidatos que compiten contra ustedes, porque en el fondo esto es algo que nos va a servir para todos nosotros, pero si tú escuchas de repente a algunos candidatos a constituyentes, esto prácticamente pasa a ser
una guerra de bandos en determinadas cosas. Y no es que esté poniendo como ejemplo a Tere Marinovich ni cosas por el estilo, pero pareciese que fuese para allá. Cuando en el fondo esto, tal como lo plantea Pato, hay un cambio cultural tan potente que debemos adecuarnos para esto. Y si no conversamos con el del lado, va a ser difícil llegar a buen puerto. No sé cómo lo ven Sí, ustedes. yo tengo la sensación de que antes cuando, particularmente en la elección de constituyente, donde hay tantos candidatos y candidatas, es difícil como ponerse en veredas opuestas y interpelarse respecto a lo que tiene algunos distintos. Yo he escuchado un par de candidatos, particularmente el Distrito 10, que hablan de que no van a la constituyente a dialogar. Y me parece que... ¿A qué van esos angelitos? Oye? No, a tratar de, en un espacio donde estuvimos con un par de ellos, claro, decían que el diálogo, no van a dialogar, sino que a intentar defender sus puntos de vista. Y me parece súper complejo, porque yo creo que nadie se va a llevar, si es que ese es el deseo, que un deseo equivocado, todo el pedazo de la torta, toda la torta para su casa, porque se supone que aquí uno debiera tratar de lograr un acuerdo en donde estuvieran representados al menos mayoritariamente el país. Entonces, el enfoque es muy distinto. Cada día que nos alejamos más del estallido social y atendido que las elecciones van a ser el 15 y 16, se ha diluido también la primera impronta del discurso que motivó la inscripción de candidatos a constituyentes, y yo creo que la idea no es que se mezcle con el status quo, que es justamente lo que no quiere el estallido social, no quiso, o yo entiendo que no quiso, pero me parece a mí que efectivamente es interesante particularmente que las personas, el llamado ahora es a que vote informado, que tenga personas a las cuales le reconozca un mérito y que esas personas puedan efectivamente hacer un trabajo interesante en la constituyente. Eso sería lo deseable. Ahora la cantidad de candidatos y de dispersión es tan brutal que la verdad que es difícil hacer análisis o proyecciones. Análisis proyectivo no hay cómo, no funciona. Claro, porque es lo complicado. Pareciera que esto sea complicado, Maca, porque no todos tienen el fin de dialogar y hacer este tipo de análisis. Sí, pues eso es lamentable, porque yo creo que básicamente la constituyente es esa invitación, digamos, a construir mínimos comunes que sean los que nos conduzcan, digamos, para los próximos 50 años, dejándonos, ¿cierto?, la concreción posterior, en el caso concreto, a la deliberación democrática del poder colegislador. Entonces, de esa perspectiva, digamos, uno esperaría que también se ha cuestionado mucho, ¿no es cierto?, el quórum de los 2/3, que es bien distinto, digamos, al quórum de los 2/3 de la Constitución de hoy día, que efectivamente lleva al statu quo. Pero los 2/3 en una hoja en blanco, en definitiva, es un incentivo a que efectivamente nos podamos poner de acuerdo en esos mínimos comunes, y yo espero que efectivamente los que lleguen, digamos, con esa visión, que sea una representación lo más diversa, ¿no es cierto?, posible, vayan con ese espíritu de persuadirse mutuamente y construir esos mínimos comunes que nos permitan salir de este atolladero en el que estamos, porque efectivamente yo comparto con Patricio y con Laura en el sentido de que hoy día esta Constitución y en general el ordenamiento no se condice con esta realidad, porque la Constitución es una norma jurídica, pero también tiene que representar, ¿no es cierto?, los valores y los principios que están inmersos en la sociedad, y hoy día tenemos una sociedad totalmente distinta a la que teníamos, ¿no es cierto?, cuando se dictó la Constitución del 80, más allá, ¿no es cierto?, de la falta de legitimidad y todo que lo damos por descontado. Y de esa perspectiva yo comparto que dos ejes centrales que se han puesto de manifiesto en las últimas semanas son el tema de cómo generamos una democracia más inclusiva, cómo hacemos una redistribución del poder más adecuada entre el Ejecutivo, el Legislativo, los territorios y la ciudadanía, con mecanismos de participación directa, y cómo tenemos también incorporamos la lógica de derechos sociales, que en definitiva no puede ser que cada persona quede a rascarse con sus propias uñas, que ha sido la tónica de los retiros del 10%. Si nosotros hubiéramos tenido efectivamente un derecho de seguridad social debidamente consagrado, que sobre la base de la universalidad, ¿no es cierto?, la solidaridad, permitiera enfrentar esta coyuntura, en otra situación estaríamos. Claro, y eso no dando hubiera por pasado descontado, digamos, que el Ejecutivo ha sido de una ineficiencia y una mezquindad enorme y nos ha llevado a esta situación límite. Ahora, solo una acotación, el diálogo no es necesario solo para escribir la nueva Constitución, vamos a necesitar una gran componente de diálogo para redactar el reglamento. Mucha gente bueno, me dice, por supuesto. ustedes van a tener 3 días ¿creen que tengamos 3 días para leer la Constitución entre que se entrega el documento y el presidente llama a plebiscito ratificatorio? Según el proyecto de reforma hay 3 días. Entonces la pregunta es... No, pero 3 días para dictar el decreto supremo que lo convoca y después se realiza en 60 días. En 60 días el plebiscito, pero es una cantidad de tiempo que es insuficiente para poder satisfacer la necesidad de participación. Entonces el primer requisito de diálogo va a estar en el periodo de construcción de la nueva Constitución. ¿Vamos a hacerlo con participación o sin participación? ¿Qué participación? ¿Vamos a ir a los territorios? Esa es la primera gran Claro, discusión. porque, por Hay ejemplo, lugares en Bolivia, se demoró 7 meses, Sí. la discusión de la Asamblea en decidir el reglamento. Hay lugares donde la discusión del reglamento puede llegar a tomar tanto tiempo como la discusión del articulado.
Ahora, a mí me tocó participar, yo participé del Consejo Ciudadano Observadores del gobierno de Bachelet, a propósito un poco de lo que decía Laura y Maca. Y ahí uno pudo ver una cosa que era bien interesante, porque en ese Consejo Ciudadano había una mitad que eran los constitucionalistas, donde estaban representantes constitucionalistas de todo el arco. Y la otra mitad éramos ciudadanos, éramos un zoológico de ciudadanos, digamos, donde está desde animales como uno hasta Animales distintos. hasta otros mucho más normales y agradables, digamos. El asunto es que ahí tú te das cuenta que la Constitución tiene dos grandes sentidos, por lo menos yo concluí eso. Uno o dos grandes maneras de verse y las dos son importantes. Una es los constitucionalistas que la ven como un articulado que debe funcionar bien. Y tienen razón porque la Constitución es un articulado que debe funcionar bien. Pero la otra es la versión sociológica. Y es que la Constitución tiene que representar o tiene que concitar la confianza y proximidad de la ciudadanía y del pueblo. Esa gente que no quiere conversar, por así decirlo, hay algo esencialmente constituyente que no entiende. La primera tarea de la Constitución, la primera, y después vendrán las demás, es concitar el apoyo mayoritario de la población. Claro. Esa es la primera, porque la Constitución no es para un grupo, es para todos. Así nos guste el prójimo o no nos guste el prójimo, esto justamente reglamenta las maneras en que conviviremos todos. Por lo tanto, ese es un gran reto. Pero lo que a mí me extraña más en esas posturas, así como de ir a defender algo, es la falta de curiosidad. La falta de curiosidad para aprender del prójimo, de no entender de que uno puede tener una idea inicial que muta en el diálogo, que incorpora nuevos saberes, que incorpora nuevas experiencias. Si hay algo que a mí en lo personal, esto me genera así unas inmensas ganas de estar ahí, es ver qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, qué nos vamos a encontrar, cómo se va a construir, cuánto... Tú estás queriendo que exista menos diagnóstico, más diálogo, más tolerancia y escuchar. Las tres pandemias de la pandemia en nuestro país. Lo primero, mira, con esto te termino una cosa, Ale. A mí me ha sorprendido mucho en las discusiones que estamos viendo, en muchos temas, que se pone la carreta delante de los bueyes. Lo primero que uno tendría que hacer para pensar es diagnosticar juntos. Y si encontramos un diagnóstico, busquemos la solución. Pero llegar con la solución, cuando todavía no se acuerda el diagnóstico, es algo que te hace pelear antes de tiempo. O sea... y uno cree que opera en las cocinas, que se estuvo cocinando todo antes, claro. Además. Se da por hecho. Mira, yo, soy muy cinéfilo y hasta el día de hoy me acuerdo de Denzel Washington en Filadelfia, explícamelo como si tuviera 4 años, en la frase ahí en la película. Entonces yo voy a esto y resulta que estaba viendo con mi hija más chica el día lunes la tele en la tarde y yo le decía, el TC es un tema importante de lo que es la Constitución. Entonces lo primero que uno, el que no entiende mucho, dice, mira, un tribunal para deliberar algo y son pares. Esa es la primera cuestión que uno encuentra súper divertida. O sea, no hay justicia porque hay uno que tiene un voto doble. Entonces uno no lo entiende. Pero cuando tú dices la Constitución es para todos, yo siento que en el ambiente, sobre todo en el ambiente donde hay más carencia, para ellos la elección fundamental es del alcalde, y esto, porque es lo inmediato, y esto pasa como a un segundo plano. Porque si bien puede ser una irresponsabilidad de ellos no educarse para entender, es el chip que le han metido, porque muchas veces cuando se conversan estos temas pasan a ser hasta elitistas muchas veces, y como que dejan de lado a las personas. Entonces uno se encuentra hoy día como que ahora, de manera abrupta, hay que hacerlo partícipe de algo que por años lo transformaron en elitista. Sí, entonces, no pueden estar tomando conmigo, pero es doble pega, ¿o no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que el estallido social es acá como que hubo un cambio de switch y hubo una repolitización y un interés por este tema, y yo apelo a eso, digamos, de que efectivamente la gente hoy día en la contingencia y la pandemia lo que quiere es que le resuelvan sus problemas concretos, y efectivamente ahí se genera la vinculabilidad que tú dices con la autoridad más cercana. Pero mirado en perspectiva, ¿no es cierto?, en el largo plazo de lo que queremos para el futuro, sin duda esta es la elección más importante. Es que la urgencia
es una palabra que existe y todos entendemos de qué se trata. Cuando alguien tiene un accidente, Claro. no le va a ir a hablar de la Constitución, lo lleva Exactamente. Lo voy a llevar a la urgencia. lo lleva al hospital a que no sé, le mejoren el daño inmediato. Pero eso no quiere decir que no tenga que ver incluso la discusión constituyente con esa urgencia. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo la vas a afrontar? Porque en esa persona que tiene una urgencia y lo llevan a un hospital en el que o tiene una pésima atención o tiene que pagar una fortuna, ya estamos hablando de la Constitución. Sí, es difícil construir el discurso y bajarlo de una manera que sea cercana y evidente, pero la gente puede hacer... Yo veo otro tipo de complicaciones que no tienen que ver con la capacidad de comprensión, ni tampoco el actuar mirando un poco más allá a mediano y a largo plazo, sino que tiene que ver más que nada... Hoy día me tocaron 2 personas que me dijeron que no iban a ir a votar porque son muy viejos y porque no tienen capacidad para entender los 4 papeles, o sea, es mucho. Entonces, y otro me dijo, yo le dije, pero vaya a votar, me dijo, ya, por último voy a ir por el alcalde para tener una... Claro, entonces, como esto también hay un poco de descriterio en sumar tantas elecciones, entendemos que la pandemia, Claro. que se corrió, pero igualmente uno podría buscar una solución que fuera efectivamente para un ciudadano común y corriente que no, sobre todo pienso en los adultos mayores, personas más desinformadas, el incentivo para ir a votar debiera ser muy alto, pero no lo es, y no lo es particularmente porque estamos en pandemia y son muy largos los votos, muchos los candidatos, mucha dispersión, entonces es como la concurrencia de puros problemas para hacer que esto sea más efectivamente convocante. Entonces lo que esperamos es que la gente participe más o menos en lo que se vota en las elecciones tradicionales. No vamos a tener la participación del plebiscito. Y la otra, como esto se ha dilatado tanto desde el momento del plebiscito, yo creo que tampoco va a haber un nexo tan directo entre cómo votar el plebiscito y cómo va esto a corresponderse entre la opción que tome para constituyente. No creo que necesariamente hay una vinculación. ¿O tú puedes pensar distinto? Vamos a ver, leer los saludos en un minuto más ahí con bueno. Mundos por ahí para que estén ahí con nosotros, sigan escribiendo. ¿Te dejo una pregunta, Sí, Laura? Por tu- tú sabes lo que a mí eso sí me genera en esto, mucha ansiedad, para no decir angustia a veces cuando uno se encuentra con la gente, es que yo veo especialmente en los sectores más populares que ya mucha gente entró en una desesperanza muy radical con la política, o sea, la sensación de que cualquier cosa que venga de ahí es algo asqueroso, inaceptable y de alguna manera una estafa. Y a mí lo que me da de repente, no sé cómo transmitirlo, porque está muy cerrado el interlocutor, digamos, el otro en esto, es decir, mira, en primer lugar, yo no estoy postulando un cargo, yo no estoy concursando por un puesto. Esto es escribir una constitución que sí va a determinar la manera en que se decidan o se resuelvan los problemas que a ti te tienen hastiado en el futuro. No es, ay, viene a prometer no sé qué, porque el constituyente que va a prometer arreglar las calles o los faroles es un estafador, digamos. Es un sinvergüenza. Esa no es su tarea, ni pavimentar calles, ni mejorarle el ingreso, digamos. Lo que estamos nosotros en esto concursando es para representar también las necesidades, digamos, más permanentes y traducirlas en una carta de navegación, en un modo de dirigirnos hacia una sociedad distinta. Una sociedad distinta que quiere más participación tuya, por lo menos eso es lo que algunos queremos convencerlo, que queremos que se te escuche más, que la decisión esté más cerca tuya, que tú seas más protagonista, y por otra parte, que no solo habemos individuos que estamos llamados a competirnos y a matarnos unos por otros, sino también a protegernos para generar un mundo más vivible. Sí, sí, de hecho lo que estaba pensando, el ideal hubiera sido una elección solo para constituyentes. Claro, Sí, total. Y eso habría sido. no estar Para tan focalizar mezclado, el porque debate, es claro. todo Se así diluye como... completamente, además el Ejecutivo tampoco. O sea, para cambiar- Se ha comprometido con el proceso, digamos, a difundirlo y a relevarlo como Es lo muy raro requiere. que se pegotee hasta con el del concejal. No. Porque tú lo estás... Son Primero dos a los cosas tan concejales los distintas. mataron. A los concejales los mataron. Sí, han tenido menos protagonismo. Y después cómo tú le das algo solemne que va a ser para toda la vida de nuestro país, haciéndolo competir con las necesidades de inmediatez. Entonces ahí viene un tema complicado. Una Complejo complejidad Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul. Esperamos pronto estar abriendo para que pueda hacer deporte, para su salud mental, para que se despeje, que todas las comunas estén, pues ya hay algunas comunas que hoy día comenzaron. Había en Ñuñoa ahí que podían haber complejos deportivos funcionando. Llamamos y a la hora que dijeron que el jueves podían participar, estaba todo lleno. Entonces el nivel de estrés que hay en estos momentos es muy, muy importante. Acá,
Me escribió harto Rodrigo Lobo, viste, yo hablé del litio la semana pasada, Sí. Rodrigo, mira, para que no... Hablamos Siempre harto escucho, del y litio. acá siempre se escucha la voz del Sí, pueblo, es como verdad. decía el derechista Puma, pero siempre se escucha... ¿Y nota falta de litio en alguno de los participantes? ¿Cuál es el propósito No, de- es que la semana pasada que nunca tocábamos el tema del litio y lo importante, entonces al final lo tocamos y después... No, nosotros estamos parejitos. Yo terminé enojado con el diputado Keitel, como habla tanto de deporte y no va a votar, pues es una cuestión que me tiene... No votó en contra, el velamos lo rechazo. suficiente, sí. Sí, no, y volvió a votar, el otro día no fue a votar, pues. Entonces ya... No, eso ya es peor. Sí, Uno puede hay votar. todo Hay el una rato, buena cantidad de lo gallos mismo. bien flojos ahí en el Parlamento que esos deberían... Yo creo que si te están te pagan, y aunque no te paguen por un honor que estar sentado, la verdad que hay que ser muy cara de raja. para Yo no- creo que hay que... Ese es la ¿viste? Barzúo. Parece que Joaquincito Lavín va poco, ¿no? Claro, va No, poco. fue a Él tiene votar. una historial, digamos. ¿Qué Tiene que interno defender a su fue? señora. Eso además, cero valor por la función, ¿cachai? No, El yo honor que te encuentro hacen de darte increíble. O sea, claro. el mandato y tú no te importa lo mismo, vas cuando querís. ¿cachai? Independiente que haya dedicación exclusiva o no, digamos que para mí eso es accesorio, lógicamente el compromiso que tú adquieres cuando eres electo con tu mandato debiera hacerte estar ahí, punto fijo, salvo por causa justificada como cualquier trabajador de este país, digamos que no va a trabajar porque tiene una licencia médica o una emergencia o un funeral, pero no digamos porque estuviste en el matinal o tuviste que ir a defender Bueno, a ayer tu multaron señora. a una querida amiga, Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana, la multaron por ir a un matinal. Sí, la comisión de ética La ya sacó comisión ese de criterio. ética me parece a mí bien y debería ver también por asistencia. Me parece impresentable Pero que hay no se... gente que asiste muy poco Muy Sí. poco. y es un porcentaje grande. Y los constituyentes vamos a tener dedicación esperaría- exclusiva también, ¿cierto? No está No está establecido. claro. No está O sea, establecido. gente que eh, votó, mira, acá lo tenía yo. Yo te voy a decir creo- la verdad, yo doy por descontado que sí. O sea, yo también, porque creo que la labor que hay que acometer en los Sí. escasos plazos que hay, no veo compatible No, con que no, no, sea, no es- digamos. Claro. Porque 9 meses para redactar una constitución ampliable de 3 más, digamos, dando por descontado que el reglamento esperemos que tome el menos tiempo posible, pero no va a ser tan simple, lamentablemente. No imagino. No, además se requiere mucho diálogo, pero también mucho estudio. Sí, Sí. por supuesto. O sea, aquí hay mucho... no veo espacio como cada para estar uno, haciendo otra cosa. cada uno de los que estemos ahí, evidentemente no sabemos la respuesta de todas las preguntas que vamos a tener ahí. Obviamente. Y eso significa no solo estudiar, sino que asesorarse, Generar adentrar- la vinculabilidad con el territorio, mantener mantener vivo- ese Ahora, eso vínculo no ha sido vivo. requisito para los Exacto. diputados. ¿Ah? Los diputados que van a tener más asesores que los que van a tener los constituyentes, los diputados tienen asesores también y aún Fíjate, así no mira, estudian. perdona, en el aumento del royalty, porque esto lo estuvimos buscando la otra vez con Alvarito, Ya. en la del royalty que fue en marzo, hubieron 16 abstenciones y 14 que no fueron a votar. Claro, la abstención está ahí Que también. es lo la mismo, abstención pues también yo es no, raro, sí. yo no puedo... Se el- suma la- No, finalmente. es una opción, es una opción. opción Sí. que, Pero- que uno es discutible, pero digamos, sí, porque uno debería discutible, tú tomar- le decías a la uno gente- podría tomar partido por una u otra Claro. cosa. Tú le dices a la frente- gente vota por mí, pero yo me voy a abstener de repente. Yo he la escuchado, gente... yo he escuchado, yo he Dile a la gente, escuchado- vota por mí, pero en algunas me voy a abstener. Yo he ¿Qué te escuchado va a a varias decir? personas que dicen que debiera eliminarse la abstención como opción, que uno Sí. debiera, digamos, Sí, jugársela puede por ser. una y otra. Y Pero 12 no pero votaron. no ir a Pero- votar a lejos de una Pero claro, yo, 12. yo no lo, ¿Para qué yo no lo te pondría en el echado en mismo la nivel. cama? Es verdad. Creo que son cosas distintas. Porque uno legítimamente podría tener una duda legítima respecto a Oye, un punto específico. pero tú decías, Macarena, algo que yo creo que es bien importante. En el proceso constituyente, además, una de las cosas que por lo uno aspira, digamos, es que no se interrumpa el diálogo que se generó al momento de las Claro. campañas, porque una cosa esencial va a ser mantener viva la participación ahí. Obvio. Entre otros motivos porque va a haber que cargar de legitimidad el proceso y tiene un plebiscito de salida. Y hay que cuidar también a lo largo del proceso que ese plebiscito de salida cuente con la simpatía, cercanía y confianza de gente que siente que esto no aconteció a puerta cerrada como suele ver que acontecen las cosas en el Congreso. Y una de las razones por que existe tal distancia con el funcionamiento del Congreso es porque está la sospecha, digamos, de que ahí se arreglarán los bigotes de no sé qué manera. Y el proceso constituyente es un proceso de diálogo con la comunidad permanente. Es un proceso en el que el constituyente debiera ir a rendirle cuenta supuesto. a esos que votaron por él en el territorio a lo largo del proceso. Por eso va a ser importante que dentro del proceso mismo siga existiendo el tema del diálogo para la gente. O sea, Totalmente. Y que le es estén súper diciendo en qué van. fundamental, es Porque si fundamental. no, tú decís... No solo en qué van, ¿ah? No solo en qué van, No, Alejandro, sino yo que creo que ellos más que en qué van, sí, es que tengan posibilidad incluso de de incidir, ingerir. claro. O sea, yo creo que una de las claves del reglamento para garantizar la legitimidad del proceso es la transparencia. Sí.
y la participación. Ahora Y bien- uno tiene que regular, solo un minuto, tiene Sí. que regular bien la participación, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que van a participar igual lo que ocurre hoy día en el Congreso, los mismos de siempre, se elitiza la participación, los que están organizados, y finalmente no tenemos una participación suficientemente inclusiva. Eso es clave. Y lo otro es que nosotros como constituyentes vayamos a rendir cuenta, ¿no es cierto?, de cómo va avanzando. Pero yo creo, a mí no me gustó nada esa frase de rodear la constituyente, a mí me gusta el acompañamiento de la constituyente, es decir, que la ciudadanía vaya en paralelo con los 155 para que vayamos teniendo esa retroalimentación permanente. La Sí, compa- yo la- quería, la yo compa- quería decir que ha habido varias propuestas, y se entregó una, lo comentamos con la Maca el otro día, Sí, del del PNUD y del PNUD, el Consejo para la Transparencia también ha querido hacer lo suyo. Estamos ahí en intríngulis, porque igualmente la constituyente es soberana para decidir su propio reglamento. Yo me quedé más que nada y suscribí uno elaborado por la Red para la Participación, me lo hizo llegar Alejandro Jiménez, que están algunos tipos de hitos que debieran comprometerse como candidato constituyente a cumplir con posterioridad y que tienen que ver con encuentros locales autoconvocados, iniciativa ciudadana de norma, encuentros norma periódicos de constitucional. rendición de cuentas, consejos consultivos ciudadanos y mecanismos de resolución de controversia dentro de las formas de... El mecanismo de solución de controversia establece el procedimiento, pero quien lo resuelve la Corte Suprema, porque así lo estableció la reforma, el proyecto. Ese es el proyecto, ahora te toca participar, ¿no es cierto? Ahora participa, ahora te toca participar. Sí, Esta es la campaña, el que sacó, no sé si tiene ese nombre o no, pero esto lo sacó la La- Red para la ahora, Transparencia la y en lista- general acuerda como ciertos puntos, solo para lis- terminar. la lista esa es común a varias, Sí, yo a diría varias que es bien instituciones, transversal. es bien transversal. El asunto ahora también es que muchos, ya no hay nadie que se oponga a la transparencia y a la participación, Sí. por lo menos en las campañas, pero va a haber que ver qué es lo Yo he que pasa. escuchado allá adentro. algunos todavía Va a que haber están ver qué ahí. pasa adentro. Acaba de leer, tenía Rodrigo Lobos como escribe siempre. Ahora, si es Rodrigo, tienes que escribirlo en los otros programas también. Porque no tenía por qué decirlo. Todos presentes el 15 y 16 de mayo es la votación más importante de todas. No podemos olvidar los cientos de mutilados oculares, muertos, abusados que fueron los que lograron el plebiscito. Para cambiar las cosas hay que votar por las listas independientes. Fíjate, qué bueno que tocaste eso porque lo iba a decir. La gente pobre desconfía de los políticos. Yo tengo que trabajar igual. Lo que debemos explicar es que los independientes no son los políticos constantes. Me escriben por acá, que era lo mismo que decía, me escribe Roberto, un amigo que tiene escuelas de fútbol. A propósito, un saludo gigante a John Castro, un profesor por años trabajando en poblaciones y en ciudades, en escuelas de fútbol. Para él, un saludo importante en su cumpleaños. Nos sumamos a la felicitación. Qué bonito eso. ¿Qué pasa si los independientes no tienen tantos votos en las listas? ¿Dónde queda ahí el papel ciudadano que dice, levantamos el tema del estallido social porque queríamos gente nueva? Hay independientes, porque acá yo tengo un contrasentido. A mí me tiene bien molesto algunos periodistas y actores que han hablado de la independencia constante y fueron por un partido político cuando antes renegaban de los partidos políticos en vez de sumarse a listas independientes. ¿Qué pasa si el ciudadano común no vota por lista independiente y se va directo por lo convencional, que puede darle la tranquilidad a un partido? Pero habría un contrasentido de mucha gente que pedía independencia y gente nueva y no vota por ella. Bueno, mira, hay que ver los resultados. Como decíamos, muy difícil pronosticar lo que va a ocurrir. Yo creo que lamentablemente, y también lo hemos comentado en programas anteriores, hay un nivel de dispersión enorme y eso va a confabular en contra de que efectivamente haya una mayor diversidad eventualmente representada, porque efectivamente sabemos que la lista del rechazo, por llamarlo así, aunque hay mucha gente que votó a prueba también, hace una caricatura, pero para hacerlo más en simple, fue unida, digamos, y el resto, digamos, fuimos divididos y por tanto eso va a mermar un poco la representación y diversidad. El tema del sistema electoral, aquí son las listas más votadas y luego ahí hay que ver, en la cancha se los gallos, decían, entonces hay que ver que se logre la votación. Yo esperaría que efectivamente la Convención Constitucional sea un espacio lo más diverso, ¿no es cierto?, posible, que logre incluir todas las miradas. Yo creo que en ese sentido el tema de la paridad, el que se haya facilitado la incorporación de independientes para participar, el tema de los pueblos originarios, es un sustrato básico que ya te da, digamos, una cosa distinta a lo que han sido las elecciones tradicionales y que pone de base que debiera haber mayor diversidad y representatividad y que genere, digamos, esta vinculabilidad con la ciudadanía. Pero eso es clave, que la gente vaya a votar. Hay harto independiente, son más del 60% de los candidatos son independientes, ¿eh? Así sea en listas independientes o en cupos de partidos y en listas de partidos. Yo que tengo la impresión
de que esto va a haber más novedad de la que muchos por desesperanza esperan ver. Van a ver, por supuesto, rostros políticos, históricos, etcétera, pero va a haber mucha frescura también. A lo que yo voy es un contrasentido, porque, por ejemplo, tú, si bien no has postulado nunca ningún cargo, eres del mundo de la política, estás inserto. Más o menos, porque me he dedicado a criticarla. Sí, no, pero está bien, pero estás inserto. Pero yo de repente he visto actores, he visto periodistas que durante años renegaron de partidos políticos, y ahora yo los veo en esos mismos partidos políticos que le dieron el cupo, abrazándolos. Y de repente gente que defiende partidos políticos, que le pasó a Laura acá la otra vez, que defiende su partido, defiende a los militantes, y resulta que ahora vienen y se abrazan. Yo no entiendo esos niveles de contradicción. Mira, yo tampoco entiendo nada. actor, Yo lo único hay que mucho quiero actor. decir es que la gente tiene que votar por aquella persona que la confianza, el que sea independiente de haber recibido plata de empresario, el que sea independiente de haber recibido coima, el que sea independiente de haber recibido, no sé, tenido una vida parecida a la tuya, que tenga capacitación, que sea preparado. Yo milito en un partido político desde los 14 años y la verdad es que esta es mi primera elección. Fui ministra de la Mujer. Desde mi punto de vista, quien se va a criticar, pero yo desempeñé una gran labor. Y el que quiere vota, mientras el abanico sea más amplio, es mejor para los ciudadanos. así Que sea es. independiente o no, que no le guste votar por un artista, una cantante, hay harta farándula entre los candidatos. ¿Cuántos actores van, más o menos? No sé, un montón de No sé actores. cuántos son, Una pero van señora- pero me Van parece harto. bien también. Si quisieran votar el día de mañana por un deportista, también lo han hecho. Hay parlamentarios deportistas. Entonces, mí que no la me gente gusta que sea haya la que tanto actor, elija. para serte bien A mí franco, lo Laura. único que me importa es que se averigüen quién son. A mí me interesa que sepan quiénes son, de dónde vienen, cómo han llevado su Su vida trayectoria, pública, claro. tienen antecedentes o no, son gente proba. Eso me interesa. Porque en ¿Hiciste algo eso social? yo tengo todas las credenciales. Por ejemplo, cuando yo pienso, yo tengo. Y si eligen otro, está bien, porque lo eligieron al otro y la ganó. No, un Pero militante hay no que puede estar dramatizar tiznado. de eso. No puede estar Ni tiznado. un, militante. No, ni un ni un- militante, ni un independiente tampoco No, puede sí, estar yo tiznado, creo que en porque yo te definitiva. quiero decir que hay mucha gente, y lo hemos dicho en este programa, Sí. yo soy bien dura en esto y no me... Acá hay gente que se viste independiente y cuando partió la campaña en independiente fue súper dura contra los partidos políticos. Hay gente que ha estado yendo a la moneda desde que se volvió a la democracia. Han sido amigos, amiguis de presidentes de la República y van de candidatos. Entonces, ese Y chanfle... militantes de toda la vida. Y que de militantes y otros repente- que no son militantes que han tenido cargos públicos también. Sí, Mi no, compañera independiente no. fue subsecretaria de Hacienda, entonces No, yo no sé... yo no yo reniego con mi historia, no, yo lo he dicho en todos los tonos, que en ¿cachai? definitiva ser Y cuando yo, independiente con una y yo cuando militancia. pregunté, ¿por qué ella es subsecretaria? Me dijeron, porque es cupo de C. Entonces yo me quedé en flor, porque era, la presidenta chilena nombró por cupo de C. Entonces, y hoy día vamos por independiente. Yo lo digo con todo afecto, pero también seamos súper transparentes para que todo sea transparente. Yo milito desde los 14, no tengo ni un rollo en decirlo. Oye, Laura, pero hay un tema que yo que no... que- A ver, espérate, antes Yo, dijiste ¿por qué que no no te hacer gustaban una los salvedad? actores. Sí, que me quiero referir a eso. Porque, por supuesto que hay actores y actores, y que así como ser militante, ser abogado y ser no sé qué, puede haber un actor muy validado y comprometido, en fin. Pero sabemos que buena parte de los candidatos que son actores porque son conocidos. Y es porque la gente lo ha visto en la tele, lo ha visto... Hay una cosa que me complica con eso, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra, digamos? O sea, el hecho de que se esté votando por una estampita a veces me resulta más o menos complejo. No significa, una vez más, lo digo esto en el mismo tenor de lo que decía Laura y lo que está hablando la Macarena, no es per se. O sea, puede haber un actor que ha dedicado su vida paralelamente al servicio público, a la política, etcétera, y que está ultra acreditado. Eso, por supuesto que no es el asunto. Pero hay otros que de repente los partidos, las organizaciones, etcétera, los buscan solo porque saben que son conocidos. Claro. Y como son conocidos tienen más posibilidades. Y para máximo problema, yo lo entiendo porque nosotros estamos todos en una elección que sabemos que una persona desconocida o que no consigue ser conocida no tiene ninguna posibilidad. Sí, eso Eso es es- la desigualdad más que nada. Yo Claro. no tengo problema que vayan actores, pero sí me pasa que hay gente que es más desconocida y es muy buena. Así es. Y que no va a tener más Y chance. que no va a tener chance.
Le va a dar la aclaración Sí, no, dos a- cosas. Yo lo he dicho en otro programa y hemos estado con la Laura ya varias veces, que en realidad yo no tengo, digamos, yo me hago cargo de mi historia y mi trayectoria, nunca la he ocultado, la gente que sabe, me conoce, yo sabe que yo no he militado en un partido y eso es lo único que significa ser independiente, digamos, pero yo trabajé en los gobiernos de la Concertación y me siento orgullosa de ello, hice un buen trabajo, creo, con sus luces y con sus sombras, que también lo hemos dicho, que todo hay que evaluarlo en su contexto, pero yo no reniego de eso ni tampoco reniego de la importancia que tienen los partidos políticos para una democracia, o sea, a mí me parece clave, yo encuentro lamentable y nunca tampoco he caído en esta cosa de trinchera de que los partidos son los malos y los independientes somos los buenos. Sí creo que es importante que tengamos espacio, que la Convención Todo el Constitucional mundo. dé espacio para todos. Sí, obvio. Va a haber Sí. gente de partido, Lo que va a está haber en el gente de esto y todo. fondo, lo que está en el fondo en esto no tiene nada que ver con si los partidos son buenos o malos. Tiene que ver con que los partidos solos hoy día no representan la diversidad. No, de Por la supuesto, ciudadanía. no es suficiente, Entonces, claro. como no la representan, se Tienes que vuelve muy ampliar el arco, importante lógico. que entre otra gente. No es condena al partido. No. Sí, pero Es igual la- hay mucho discurso. No, pero el discurso, cuando partió sí. este tema con los independientes no neutrales, yo se lo he dicho a la Maca varias veces, que no es el caso de la Maca, una calle altamente preparada, es seca, yo me encantaría ver la constituyente, es seca. Tiene que ver con otro tipo de cosas, tiene que ver con gente que cuando partió el discurso se puso muy antipartido, no, yo no soy independiente, y concretamente la Pati Pollicer, yo se lo comenté, yo a la Pati la conocí en La Moneda, siendo asesora del Lago, entonces no me va a decir que viene independiente, porque independiente lo único que la Bueno, firmado es firmar. hablando entre nos, yo estuve en el grupo chico que partió con los independientes no neutrales y me salí por eso. No, yo lo encuentro que es Me salí por eso inconsecuente, porque tiene que me- haber- porque- No, mira, cómo van yo- saliendo cosas. Bueno, yo no yo- ando criticando a los otros, pero no Mira, vengáis yo a creo tirarme que la... por eso te digo, yo estoy por ese grupo, digamos, y lo defiendo en el sentido que es un grupo también Sí, muy diverso, muy diverso, muy muy amplio, diverso. muy diverso, y tenemos distintas visiones y hemos sido capaces de conjugar y crear listas, digamos, Sí. que tenemos esta distinta representación. Hay gente ahí que efectivamente puede ser muy antipartido y otros que en definitiva nos sentimos, obviamente también como en lo que hablábamos, por las discriminaciones. Uno, si no es conocido y además como independiente va solo, no tienes ninguna chance. Pero Por tanto, te Me hace... conjugas con un grupo, digamos, que tienes principios, que tiene un programa común y que te representa, más allá de los matices Ahora, que tenga yo cada uno. sí quiero ser muy clara, perdón que reitere esto, a mí me carga la inconsecuencia, o sea, lo que yo estoy reprochando en esta declaración es alguien que durmió con una persona y después dice, no, yo nunca me he acostado con él. Entonces no podemos salir A a lo la calle mejor diciendo, se yo le no- olvidó eso también. no, nadie se puede olvidar con quién se acuesta. No tiene memoria. Entonces solamente No, bueno, yo no me puedo hacer yo cargo de la historia de cada uno, yo prefiero pero- que digan, yo me acosté con él y cambié de parecer y ahora sí, mira, un tiempo me nombraron, yo no quise, pero yo prefiero eso, la honestidad por sobre pues, la cara, Alejo en la cara así. Tiene que ver con la honestidad, Alejandro. Uno no puede andar por la vida No, como sí, diciendo, sí. no, mira, soy de acá y también soy de allá y cuando No, tú pero quieres yo creo me que en pongo este definitiva- vestido, cuando pueda me pongo Lo que pasa es que 20 años trabajando en fútbol, como que No, yo pero- ya me curtí de tanta Tú cuestión dices de... como Facundo de- Cabral. No, pero cada uno tiene su historia y yo Yo creo soy que de se hace aquí, cargo. soy- Ahora me quedo dando vueltas eso que dijiste de los actores, de que no sabían cuál era su espalda para atrás, de sus actividades Bueno, el Pancho sociales. Reyes, por ejemplo, un ejemplo de un actor que una cara bonita, va de candidato a constituyente, antes no sé si fue diputado, ha sido símbolo en todas las campañas, te lo digo en serio. Sí. Después se No, pesaba, pero pero cuando y fue la diputado no, campaña de diputado Frey no ha que sido, ¿no? perdimos, Frey Ruiz Tagle, era el rostro limpio que llegaba. Después él tenía todo en medio de negocio familiar, entonces la verdad que con todo cariño, pero digamos las cosas como son, si no Yo le no puedo hacer hablar mal a nada, la Pancho política Reyes. que uno hable. No puedo hablar nada. Yo no Entonces, puedo. ese es un Lo único que en tema, este po. programa se dice que no vote por Pancho Reyes, yo lo digo. A tú no le No. tenías un afecto No, es que especial. sabemos Ninguno. alguna historia, claro. po. Ninguno. Lo que te Mira, quería decir Están saliendo los que... trapitos por al sol aquí. Ninguno. No, Que, estafa, claro, que ha cosas. estado todo el año, todo siempre con la carita. Cuando tú hablabas de los actores también yo me acordaba mucho de los matinales. Pues yo de repente veo los animadores de los matinales, todos, independiente que te caigan bien o mal, todos hacen catarsis, lloran, hablan, no sé, número de cosas. Y yo me pregunto, y es re fácil criticar al gobierno de Piñera, sí, no hay que ser erudito. Está que criticar. Yo me pregunto es qué actividad social harán con las lucas buenas que ganan. Si alguno ayuda a una olla común. A mí me ha tocado ver ver mira, cosas. a mí han Me invitado- pregunto nomás, si alguno, Pero ojalá. Te voy a hacer un comentario al respecto, dado que estamos aquí dedicados a pelar, digamos. Sí, no, acá con, Dado con que Tuti. nos largamos en el pelambre puro y duro, en el cahuineo, a mí me ha tocado estar sentado en matinales y ver a un personaje al lado apretándose los ojos para ver si le salen lágrimas. No. Sí.
Hay de todo, Sí. hay de todo. Apretar, bueno, mientras El ya- señor Fernández no se va a poder ir de acá si no nos dice quién es después. Claro, No, tiene no. que contarnos todo. No, lo pero- que- Usted sea Mira, Los Pero- milagros nomás, los milagros, no me meto con los santos. Nosotros yo. con la MAC hicimos el doctorado en España. Y una cosa que me sorprendió viviendo en España, que es la única oportunidad que tuve, es que los políticos en España tienen una forma de decirse las cosas en donde son capaces de decir lo que piensan, o uno cree, no sé, tal vez, y decirlo frontalmente. En Chile existe tanto esta cosa como, ay, ya dilo, pero no diga qué nombres son. Y es bueno empezar a decir qué pasa, porque ¿para qué nos vamos con chicas? Yo No, es que prefiero... no es político el que está en los que Ah. se apretaban El que los estaba ojos, llorando. eran conductores. Es que me va a rezar a Laura porque empieza tan simpática y después lanza ahí El dardo. El dardo. Y le va saliendo la hiel. Sí, es que así soy Aries. Los Aries somos así, somos directos, me cargan los No, pero dobles es que estándar. también yo No estoy hubiera de acuerdo. servido para ser parlamentaria, porque no aguanto, me cargan. El otro día estábamos Pero- conversando con el Marco Enrique Ominami, yo me acordaba, me carga, yo cuando era ministra, llegaba un diputado, Carlos El Jarpa, me dijo, ya la ministra, lo que usted quiera, pero no me traiga legislaciones para los maracos. Yo con los maracos, y yo decía, ¡oh! ¿Y por qué alguien va a esconder si me lo dijo él? Yo lo podía testificar, ¿para qué hacer? Y me acuerdo, así podría nombrar hartos que no querían nada con los maricones. Los Osvaldo Andrade también varias veces me lo dijo. Hay gente que tiene postura al respecto, como hay dentro demócratas cristianos, ultra conservadores, como Sabac, como Calixto. Hay gente que es súper conservadora. Pero es bueno que vayan conociendo, porque ha pasado un momento en donde todos como que conviven, van a los mismos cócteles, entonces quedan calladitos, aguantan, los chistes se casan entre ellos, están todos Viste que triplemente habremos hecho vinculados hasta las por 12 de la noche, parentesco, sí, claro. que hacer a las Pero 11. no solo existe esa cofradía que tú estás diciendo. Yo ahora en la elección constituyente escucho a todo el mundo diciendo cosas tan parecidas. Oye, eso es increíble. Y Ese de es re- el punto, Pato. Bueno, es que sí, pero y eso no es porque se conozcan en los cócteles ni No. nada, es porque saben qué decir. Sí, y, claro. y se aprendieron un Un guión discurso, claro. que después hay que ponerlo a prueba. Y eso es uno de los grandes argumentos para pelear por la transparencia del proceso constituyente. Totalmente. Para que la gente que dijo cosas que no las va a cumplir Quede esté, en evidencia. esté de cara Pero no a nos la... sirve mucho la evidencia si no logramos una constitución que sea distinta. Entonces es bueno develarlos antes de la elección. Pero mira, fíjense que todo esto que estamos hablando, que Pato dijo, nos fuimos por este lado, al final es bueno, porque el voto viene también mucho de la confianza que tú le vas a dar a tu Por persona supuesto. y de la confiabilidad de cómo vas a enfrentar los temas. Que bueno, no quiero hablar cuando yo me agarré con Baradí acá por lo mismo, ¿Te porque... agarraste con Baradit? Sí, sí. Quiero invitarlo de nuevo para qué que... pasó? Creo que te marcó ¿Qué eso pasó? porque lo han No, nombrado es en que tres todavía programas. me molesta, ¿cachai? Es que me tiene me tiene trancado. No es por Pero- nada, no es ¿Qué por nada, fue? porque sí. No hubo combo, no llegaron a la no. No, lo que pasa es que Jorge Baradit no entiende que hay que aterrizar los conceptos a la gente. Entonces a mí no me gusta cuando se utilizan conceptos como minimizando el común y corriente en nuestro país. Eso para mí es chocante. ¿Cachai? Para mí me choca, como trabajáis con gente en la calle. Entonces yo tengo, cuando uno intelectualmente tiene algún grado de superioridad, eso no se es el demuestra acercándolo. Acercando. No es el caso. No sé. No sé, No usted sé. se está riendo. No Ya, sé. para no, seguir no. con el pelambre, dice. Te digo que la Pa' no- gente es bueno que la gente entienda, porque uno de repente yo cuando de repente prende y va en Valenzuela los domingos de la mañana cuando no hay un partido importante, lo pongo ahí, me pongo a ver, y digo, son todos amigos, yo es como que casi el tecito en Cachagua, como se me sale lo prejuicioso. Mucho tiempo así, Sí, pues la ¿cachai? élite en Chile Me así. sale Muchas así, veces Chile ha funcionado así. Es como- en estas cofradías, es en como cosas medio en endogámicas, entre el Cachagua. poder O político, es el como poder que económico. peleas, Yo lo y después vamos a tomar un té. pero Lo no- único que puedo decir a mi favor es que yo no conozco Cachagua. Pero hay Es una lo único cosa- que me sirve, Yo lo pongo a mi tampoco. currículum. Nunca he ido a Cachagua. Yo soy una- canelillo y tampoco, algarrobo. es difícil que Hay, se haya hay una una cosa persona. compleja en lo que estamos diciendo también, porque Sí. es Chile y la quebrada del ají. Fíjate que en Estados Unidos gana la presidencia el padre y después la gana el hijo, en el caso de los Bush. Sí. Si tú crees que los senadores norteamericanos, digamos, o los senadores franceses no se encuentran entre sí, nos vamos a estar contando un cuento falso. Exacto. Porque también es verdad, lo importante en esto no es que no dialoguen, porque de hecho es importante que se Sí, encuentren. Es fundamental para la construcción democrática. El asunto es que no se conviertan en una misma familia. O sea, que no dejen de representar auténticamente y con personalidad los mundos que los pusieron ahí. Eso yo creo que es el ¿Sabes por asunto qué, delicado. por qué te lo Porque comento? lo otro es demagógico. ¿Por O sea, qué te lo comento imaginarse así? lo otro es falso. Mira, ¿por qué te lo comento así? Porque también, como nosotros hablamos de fútbol, yo lo voy a aterrizar a la gente. Viene un clásico de la U con Colo-Colo y las barras se pelean en las poblas. ¿Quién gana? Y hay sentimientos de colores, de pertenencia, esto, otro.
Y viene el partido y los futbolistas, dale, y termina el partido y están todos en la misma disco. ¿Cachai? Y son todos amigos y la buena onda, etcétera, y te venden un sentido de pertenencia falso, dándole el beso al escudo, y eso mismo lo tiráis para arriba. Pero es que el sentido de pertenencia no tiene por qué ser sinónimo de enemistad. Sí, eso te iba a decir. Pero es lo que eso te es venden, importante. sí, es súper importante, O sea, el pero de te la lo U venden con el como, del Colo-Colo, como por propio. supuesto que pueden ser No, amigos. a mí me pasan cosas con ese tema, fíjate. Yo soy no. como... Tengo... Tú eres más de trinchera, dices. No, tú, yo soy de... No sé si... Es decir las cosas. No me parece de trinchera. Lo que pasa es que yo no sé si yo podría ir a los domingos a juntarme a conversar con alguien de que discrepo políticamente. Ah, yo por supuesto Ah, que yo sí. sí. No, Ahora, yo, no. a mí no... O sea, es que yo creo que eso es yo clave, sí tengo- digamos, de solo- lo que hablamos al principio, perdona, no digamos. solo por supuesto que sí, como yo soy reportero, para mí eso es fundamental y no entiendo la vida de otra manera. No, yo Una no, persona que no es Para capaz de ir a terminar una mi punto, voy a terminar de mi punto. Voy a terminar mi punto. A mí me pasa que yo si tengo algo, esto no se supera, o sea, no es que cuando la gente en la familia dicen, ya, no hablemos de política, religión y no peleamos. ¿Cómo yo voy a confiar en otro? Mira, no es que efectivamente mi marido es demócrata cristiano, nos conocimos por Orlando, pero cuando era muy chico, Usted no se estoy junta diciendo con puros ese. DC. No. Yo me junto con gente de todos los partidos. Lo que me pasa a mí es que lo que no puedo hacer es pelear en la televisión y después salir y ser tan amigo, porque al final A eso parece me un refiero, fraude, a eso me ¿cachai? refiero. Es un fraude. No es que no estén Entonces enemistados. se alimenta y solamente tiene roles, juega a las caretas. Eso me parece... No, es que yo no creo que sea tan así, porque en la práctica tú puedes defender con mucha vehemencia y ahínco tu punto de vista, y eso no tienes que personalizarlo. Yo creo que en definitiva eso creo que es un error, que uno personalice los puntos de vista y los argumentos. Yo puedo Es que a veces pelear- esos son personales, pues, Maca. O sea, si hay alguien, mira, si yo hablo contra la corrupción y me junto con gallos corruptos, o que gallos que esto les da lo mismo recibir un financiamiento, recibir una cosa. No, me pasa a mí que siento que no tiene que ver con mi forma de vida o con lo que yo defiendo. Si yo digo que se han aprovechado y son todos unos machistas, yo me voy y después me río, ya, digamos algo para las mujeres, me parece que es inconsecuente. Distinto es que yo No, claro, conviva, claro. yo no soy un energúmeno, por supuesto que sí, estaba recién en la feria y uno conversa con toda la gente de todos los sectores políticos. Pero tiene que ver con el tema de intimar, ¿cachai? Con hacer de No, esto bueno, un es que rito, tú- un es que- espacio privilegiado de élite. Eso es Es lo que que me claro, es molesta. que son cosas distintas. Una cosa es que tú Son cosas interactúes, distintas. digamos, y todo, y defiendas tu punto de vista y después A eso tengas vamos. una sana convivencia, a que seas amigo. Yo no estoy, obviamente, uno elige a sus amigos y sabe quiénes son sus amigos y todo, y en la práctica nadie está pidiendo que eso signifique esto, O pero a que esa complicidad que se genera, esa complicidad Claro, que- emocional, se traduzca en otras complicidades. Exacto. Eso es muy lo que eso es muy sí, pues complejo. sí, claro, son cosas distintas, Exacto. porque además, Sí. piensa tú, Es eso. eso se da en el Parlamento, se da acá, siempre cuando uno convive mucho tiempo con mucha gente, en todos los trabajos, tú generas una vinculabilidad con las personas, generas una cierta cercanía, una cierta empatía, una cierta complicidad, porque en el fondo estás muchas horas y todo, y en la práctica, y eso no significa necesariamente que vayas a dejar de defender tus puntos de vista o que vayas a transar en eso por esa cotidianidad o un buen trato, esa cosa más de camaradería que se podría dar en el día a día. O sea, aterrizándolo, lo que la gente quiere es que no le vendan la pesca, si eso es todo. Bueno, Claro. estamos Eso de es acuerdo, todo. Hagan sí. trampa. Eso es todo, eso Claro. es todo. Es básicamente eso. Fíjate que este tipo de conversa hace que la gente, cuando se sienta en la tarde, nos ven vivo o en las reproducciones, diga, piensen así porque necesitamos ese tipo de lenguaje y todo el tema. Dentro de eso, aún queda tiempo entonces, independiente que estén en virtual, los que le ponen acá, Rodrigo Lobos pone, la derecha nunca ha querido que esta votación funcione. Por eso lo mezclaron con todas las otras elecciones. Baradí lo condenan por sus pensamientos en Twitter. Un wea. Esto fue lo que me ponen acá. Ustedes saben que acá yo leo a todo, hasta cuando una vez le dijeron a un panelista mío que era un Juan Fome, y dice, todavía está sentido Good Money. Ya como 2 meses sentido por lo que le dijeron a él y a Castillo. Hubiera sido lindo que, independiente de los temas de la pandemia, a través de las clases virtuales, eligiendo un presidente de centro de alumnos de los colegios, si le pudiera haber hecho participar en el proceso constituyente después. Yo siento que cada vez se ha ido atrincherando de mala forma ser presidente de centros de alumnos, también en vez de buscar otro tipo de cosas. No sé cómo lo ven ustedes. No, aquí además este proceso hubiera sido mucho más ejemplar y admirable si todo el aparato estatal, publicitario, etcétera, hubiera ayudado a educar, a invitar, a participar y a decir en qué consiste esto. ¿Por qué? Porque el momento de la confección de una constitución, en los tiempos que corren, a diferencia de los tiempos de la Carta Magna o de cuando se convocaban a los sabios, digamos, para hacer una constitución, esto hoy día es un acuerdo de la ciudadanía.
Y la participación ciudadana en esto es fundamental. Entonces, participar informado, sentirse parte, tener acceso, etcétera, en lugar de verse repelido, rechazado, que es algo que muchos, yo creo que... ¿Sabéis cuál es una cosa, por ejemplo, que pasó en la Plaza de la Dignidad? Que ahí hay voy a poner ahora el otro problema. Hay un mundo de gente que es como que viviera la ilusión de que por el hecho de estar ahí está transformando el país. Que también es simbólico, claro. Está haciendo la Constitución de nuevo. Ahí hay un sentido de pertenencia. Porque ahí hay un sentido de pertenencia. El asunto importante sería trasladar ese sentido de pertenencia a justamente la confección a la participación en el proceso constituyente. Porque esos que están ahí sienten que se lo quitaron, sienten de alguna manera que ahora se lo van a llevar para la casa a otros señores. Ese es un sentimiento que es equivocado y que uno tiene que aclarar. Tienen todo el derecho a participar, no tienen por qué restarse. A mí me preocupan más otras cosas. Yo creo que la elección de constituyentes perfectamente podrían haber votado jóvenes de más de 16 años, por ejemplo. Sí, Le otorgamos responsabilidad penal, tienen Exacto. derecho a reconocer un hacer. hijo, pueden hacer una serie de cosas. ¿Y por qué no pueden participar? Si ya hay en muchos casos el discernimiento está ahí está A los formado. 14, según muchas Entonces, veces, ¿por qué no hicimos que algo que era del futuro, los que son del futuro pudieran votarlo? Eso lo encontré como ilógico. Y vamos a llegar para allá, yo creo. O sea, Y vamos debiéramos a llegar avanzar a tarde, eso. po. A lo mejor para el plebiscito ratificatorio pueden estar ellos involucrados si se hace una reforma constitucional en ese orden de ideas que es lo que establece la Que Constitución desde cuándo se adquiere la Y es ciudadanía. una forma po. de entregarle responsabilidad. Absolutamente. La Hubiera- participación de hubiera niños, sido niñas y bonito. adolescentes es súper clave, porque son un grupo totalmente invisibilizado y como estamos diciendo, aquí estamos construyendo las bases para el Chile de los 40 años más. O sea, no lo estamos haciendo partícipes. Bueno, Eso es lo más conocimiento, terrible. claro. Y, esa uno perspectiva es de muy los importante. cambios que debiera tener la futura Constitución es considerar a los niños sujetos de derecho Sí, pues, totalmente. y no solamente objetos de cuidado. Exactamente. O sea, cambiar ahí Niños, niñas y adolescentes. niños, niñas, adolescentes, y eso significa también de alguna manera cambiar el concepto de ciudadanía. Sin duda. Porque hoy día ciudadano se le llama al mayor de 18 años. Eso es un ciudadano en Chile. No, y hay una serie de otros y grupos aquí- excluidos también. O y- sea, por y Los ejemplo, aquí va a niños haber que tienen, hacer hay un abordaje interesante, hay una doctrina internacional del reconocimiento de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes y de sus capacidades en todo ámbito de cosa, patrimonial, lo que suponga efectos patrimoniales o en materia penal. Pero yo creo que efectivamente en materia de ejercicio ciudadano debimos haber hecho algo a la hora de incorporarlos para la elección de constituyentes. Me hicieron pensar, yo me estoy pensando ahora de todos los niños que conocemos de 16 años en nuestras actividades, ¿cuántos tienen claro la diferencia de ciudadano con cómo son vistos hoy en estos momentos? Sí, pues. Y te aseguro que un gran porcentaje no la saben. No, No la saben. ellos creen no la que son saben. objetos de protección, Ese no es un, sujetos, ese es un como dice el fallo Pato. nuestro. sí, bueno, muy además lo que hablamos importante. la otra vez, tampoco hay educación cívica y todo, entonces tenemos mucha falencia y lo hemos ido como marginando. O sea, hoy día Pero de además verdad todos los debería tratados ser- internacionales en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes son adoptados recientemente por la jurisprudencia. O sea, nosotros estamos Es todo incumpliendo la de Convención antes- de los Derechos del Niño de manera sistemática, Nada. permanente, Estoy- los estoy- adultos estoy mayores. Me tienen todo este rato pensando, me acuerdo de varios No te vayas a jóvenes. enfermar tampoco. No, pues. no, pues que me complique, no, es que me pongo O sea, incendiario, entonces otro quiero, grupo quiero súper- calmarme. No, Quiero calmémonos, calmarme. hagámoslo de a poco. Podríamos hacer Quiero una reforma. calmarme. Sí. Mira, No te vayas a el desmayar. Parlamento. No, quiero calmarme, es que ¿sabes lo Alejo, que...? el Parlamento puede trabajar en los 9 meses que trabaje la constituyente para que haya una reforma que les permita votar a los cabros de 16 años en el plebiscito ratificatorio. Ahí En tenés la participación un deberíamos- mecanismo directo. Y en, mecanismo y en los directo en la espacios también. convención. Ahora- Que me Generar acordé, ese me acordé de un espacio. alumno, perdón, que le decimos Chespirito, que costó mucho que saliera de cuarto medio, porque se mandaba puras cagadas, por eso le pusimos Chespirito. El Chavo le habíamos puesto. Ah, porque Chespirito es bien Sí, talentoso, encuentro yo, no, el entonces Chavo. puede... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue criado dentro de los colegios constantemente a través del 7 o el 7 de historia, ciencias naturales, matemáticas, cuando las habilidades de él iban por otro lado, habilidades manuales, técnicas. Entonces, creciste constantemente y en ese momento el fútbol le daba otra vía de escape, desde los 13, 14 para arriba, con la tranca que todo lo que hace es malo, producto de que la educación lo enfocaba a un solo punto Sí, de obvio. vista. Sí, porque no tenemos una educación integral Entonces, y todo lo para pero formar, mira, digamos, Pero profesionales. Muy fuerte. mira una cosa respecto a lo que está diciendo Alejandro. A mí siempre me ha llamado la atención que es la lógica, es una cierta lógica teletón. Y te voy a decir a qué me refiero. Persona que pierde los brazos parece que tiene que jugar voleibol. Y yo digo, ¿por qué tiene que jugar voleibol si no tiene brazos? Y son tantos los otros talentos que podría explotársele sin hacer esa especie de lucha que tiene mucho que ver
con eso que se llamó la meritocracia. Un esfuerzo ultranza. Y la meritocracia de alguna manera era como el valor del neoliberalismo. O sea, el reto de que tienes que ganar en la misma línea de la competencia que el otro te pone. Yo me pregunto, ¿no habrá que empezar a ponerle atención a una carrera, no pedirle al cojo que le gane al otro, sino preguntarle qué ve en el camino al ir más lento que el que va más rápido? No habrá que empezar a atender a las diferencias y a mirar con curiosidad real. Y esto es la dignidad. Este es el secreto de cuando uno habla de valorar la dignidad. Es encontrar en el otro el valor del otro y no buscar en el otro el valor tuyo. Cuando tú entiendes eso, empiezas a entender en el sentido más profundo la democracia. ¿Por qué es necesario el otro? Porque el otro siempre sabe algo que tú no. Y te va siempre, claro. No porque el otro tiene que saber o estar con lo que tú sabes. Es complicado. Nos queda un minuto y medio. Alvarito, alcancé a poner la foto de un día como hoy. Ponla ahí porque hay una polola mía que está de cumpleaños y le quiero mandar un saludo gigante, una ex polola que tuve ahí. Sí, yo me quedé plop porque dijo una polola. No, si yo tengo 27 años. Ahí estaba apareciendo, apareció atrás. ¿La viste? No queremos conocerla. Michelle, sí, está de cumpleaños ya. Michelle Pfeiffer. Ella era polola mía, no sabe que era mi polola. Ella no 63 sabe. años. Nunca se enteró. 63 años, está de cumpleaños. Pero tú la sigues recordando, te marcó. Pero por supuesto, en los fabulosos Baker Boys. Así que ahí se nos está acabando. Pato Fernández, espero que lo haya pasado bien. Lo he pasado muy bien, Alejandro, como siempre, contigo. Laura Albornoz. Muchas gracias por invitarme. Macarena Lobos. Nos vemos el próximo jueves, donde dejaremos invitado a don Pato Fernández, si que quiere venir el próximo jueves a estar con nosotros. Aquí estaremos. Un abrazo gigante. Mañana a las 12, doble amarilla, con todo el tema del fútbol, junto a Ricardo Díaz, León Astengo, Mauro Pozo, Sergio Gilbert y quien les habla. Nos vemos mañana, que estén súper. Chao. Chao.